La bencinera más barata de Punta Arenas está en Balmaceda con 21 de mayo. Y eso que con impuesto específico. Imagínate si fuera así. Sí. Ya. Vamos, Ricardo, a conversar un poco también del tema de la corporación municipal. De esta crisis sin duda que hoy día se está viviendo en Punta Arenas, pero más allá de ahondar de eso, lo que está sucediendo en tu visión como presidente nacional también de las corporaciones en Chile. Sí, bueno, nosotros lo hemos planteado en reiteradas ocasiones. Nosotros estamos convencidos que la educación pública tiene que salir de las municipalidades y tiene que volver al Estado de Chile. Es una cosa que lo venimos diciendo ya hace como 3 o 4 años atrás. Muchas veces hemos entrado en conflicto con otros gremios, con otros actores de la vida pública, porque tenemos visiones distintas, pero me gustaría argumentar en 2 o 3 puntos. ¿Por qué? Porque no es solamente decir educación pública como un eslogan, sino porque el modelo actual fue instalado a sangre y a fuego por aquellos que querían terminar con el sistema público en todos los ámbitos, en la salud, en la educación, en la vivienda, en la energía. Y dentro de eso, instalar la escuela en los municipios significaba volver a un aspecto más de autogestión, individualismo, y también segregar por comunas el sistema educativo. Además, con un método de financiamiento totalmente perverso. O sea, si los chicos van a estudiar, tienen recursos, claro. Si no van, el Estado no se hace cargo. Y por tanto, ese modelo fracasó. ¿Cuáles son los beneficios de un modelo estatal? Primero, que centra la discusión en la educación. Porque fíjate, un modelo que está financiado, o sea, si todo el modelo educativo público estuviera financiado, o sea, no hubiera problema ni de agua, ni de luz, ni de sueldo, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cómo mejoramos lo que se le enseña a los niños al aula, ¿no? ¿Cómo claro. capacitamos a nuestros profesores? Exacto. Esa sería la discusión. Claro. En cambio, hoy día la discusión es cómo pagamos la luz, cómo pagamos las imposiciones, claro. cómo pagamos los sueldos. ¿Te das cuenta? Entonces, primero un modelo financiado. ¿Eso cómo lo hace? Con la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que entregar los recursos necesarios para que el modelo esté completamente. Y además, como lo dice la Constitución, como un derecho. Por cierto. Entonces, eso es un primer punto. Lo segundo, un modelo único de educación pública, además fortalece los gremios. Cuando dicen, no, los sindicatos van a desaparecer y los gremios... Sí, capaz que yo, como presidente, pierda mi fuero. Pero eso no es lo importante. Claro. Lo importante es que vamos a tener gremios nacionales. Porque ya no voy a hacer solamente este sindicato chiquitito acá. Vamos a hacer todos los trabajadores de claro. corporaciones, o en este caso los servicios locales, como se llame, en Chile. Y pucha que es distinto salir a negociar con el ministro de Educación o con los parlamentarios, con el que sea, con 10.000, 15.000, 20.000 trabajadores atrás en una sola organización. Que es finalmente el fondo de la negociación por rama, que también estaba en la discusión pública en la reforma laboral, que se perdió. Está la plataforma, sí. Que se perdió en su minuto y que era un tremendo avance. O sea, es distinto negociar por rama. Y llevémoslo a otro ámbito, no sé, en los supermercados. En vez que los chicos estén divididos entre los guardias, los cajeros, los reponedores, no sé cuántos otros más. Imagínate lo que sería el líder enfrentando un sindicato grande con, no sé, 25.000 trabajadores detrás de una misma solicitud. Es distinta la balanza de negociación, ¿no? Bueno, si tenemos un sistema único público de enseñanza, podríamos tener, por ejemplo, un gremio de trabajadores de la educación, donde estén los profesores, los asistentes de educación, nosotros, todos en un mismo escenario, planteando las condiciones laborales justas con la contraparte, que en este caso sería el Estado. Hay otros beneficios. Y un tercer beneficio que yo creo es que una vez que tú traspasas la responsabilidad del Estado, toda esta discusión sobre la calidad o no calidad, sobre los sistemas de ingreso o no ingreso, si va a ser con selección o no selección, pasa a segundo plano porque tú ya tienes un solo responsable, el Estado de Chile. Hoy día no, porque hoy día tienes que ver con el alcalde, con el concejal de esta comuna o de la otra, o el otro alcalde. ¿Te das cuenta, no? Cambia el modelo. Entonces, tú sí tienes dónde ir a exigir lo que por derecho te corresponde, que por nacer en esta tierra, en este país, tenga derecho a educarte desde la educación parvularia hasta la universidad. Perfecto. Claro. Bueno, también en esta previa del Día del Trabajador, yo quiero homenajear desde acá también a otro grande, como Clotilde Blest. Sí, claro. Y lo quiero citar en una de sus palabras y después vamos a hacer la reflexión. Dice así: y a la acción y el ejemplo arrastra mucho más que la palabra, la libertad, justicia y fraternidad, hacer el bien a todos los que sufren, no hacerle el mal a nadie, solo atacar a quienes atacan a los trabajadores. No se desalienten nunca, tendrán que tener a veces pequeñas derrotas, no sí. ¿Cuántas derrotas no hemos sufrido nosotros
Ahora yo llevo más de 10 años en la misma tarea, dice, sin resultado alguno, porque aún la pudedumbre es mucho más grande que antes. No se desalienten jamás, sigan adelante en esta lucha, especialmente en las poblaciones donde está más y hay más pobreza. A ver, pareciera que el gobierno igual como que se desapegó un poco del trabajo en las poblaciones, pero más allá de eso, que yo de repente tengo varios amigos diputados y en un último viaje conversé con Pepe Out cuando se estaba viendo el tema de la reforma laboral. Entonces decía, Pepe, yo te doy mis argumentos por qué creo que está mal y que no es un avance para los trabajadores. Me dijo, yo puedo concordar contigo, pero si en 20 años no se hizo nada, que se conformen ahora por lo menos lo que quiere hacer la presidenta. ¿Ustedes como CUT, como sindicato de ENAP, se conformaron con la reforma laboral finalmente promulgada por el gobierno de Bachelet? La verdad que no. Nosotros justamente estábamos en tela de juicio porque también como sector de trabajadores al final éramos partícipes justamente de este tema de la reforma, digamos. Hay varias cosas que tienen que ver con titularidad, con varios temas que tienen que ver con sindicalización, con el tema de la mujer también, por cierto, pero también hay cosas que retrocedieron. Hoy día los servicios mínimos. Servicios mínimos es mendicionar los derechos colectivos de los trabajadores. Entonces, son situaciones, digamos, que hoy día denostan, digamos, la actividad sindical. Hoy día en un proceso de huelga, por ejemplo, en la Dirección del Trabajo, la otra vez Cristian Meli decía, se ha bajado el nivel de conflictividad, digamos, en los sindicatos. Pero lógico, si la mayoría tiene que judicializar, pues. La mayoría al final termina cansado en el proceso de negociación colectiva porque tenéis que negociar 30 días antes los servicios mínimos. Los servicios mínimos significa que no podéis parar, huelga que no paraliza, como decía el jurista José Luis Ugarte, huelga que no paraliza. Entonces son cosas, digamos, que van mellando la actitud sindical y eso realmente le quita fuerza al mundo sindical. Esa es la pelea y la controversia que justamente plantea el compañero Yarzo respecto a que tenéis que llevar adelante. Ricardo, en ese sentido, ¿crees tú que el gobierno de Bachelet podría haber hecho un esfuerzo mayor en hacer una reforma laboral más unida, ¿no?, con las voces de los trabajadores y quizás avanzar más rápidamente en un proceso de desmunicipalización? Yo creo que en varias de las reformas se olvidó que el sustento del gobierno tenía que ver con la fuerza social. Fueron los trabajadores que salieron a la calle, los estudiantes que salieron a la calle, los que llevaron a ese gobierno a poder ejecutar la reforma. Y a muy poco andar, a mí me tocó estar en las discusiones en el Ministerio de Educación. Yo estuve con varios de los asesores que generaban estas políticas públicas y te escuchaban, pero hacían finalmente lo que ellos entendían que era lo mejor para los intereses de ese pequeño grupo que estaba diseñando el modelo, ¿no? Y eso es perder desconexión con el mundo social. Y bueno, junto con eso hubo una cosa que yo quiero decirlo con toda claridad. ¿Cuál era la gran fortaleza de ese gobierno, del gobierno de Bachelet? Era la confianza, era que era un gobierno cercano, que la presidenta era una presidenta cercana que daba confianza. Pues bien, con el escándalo de corrupción que hubo con el tema de su hijo, que más allá de la gravedad del punto, los medios de comunicación que están más bien tendientes hacia la derecha y otros grupos de poder le inyectaron fuerza, le inyectaron más bombo a eso, para finalmente uno podría ejemplificarlo, tirar un Hockenhunter como fue contra Allende, guardando las proporciones obviamente, ¿no? Pero desde el punto de vista mediático, a la reforma de Bachelet. Y eso no fue tan casual. También había una intención ahí de derrumbar un gobierno que estaba haciendo reformas sociales, más allá que fue un gobierno que cometió errores en esa reforma porque efectivamente no se conectó con la ciudadanía. Yo creo que el golpe de gracia fue todo eso que se armó en torno a la imagen, particularmente de la presidenta, que terminó derribando la posibilidad de hacer reformas más fuertes, porque un gobierno que no es fuerte no puede instalar reformas fuertes. Entonces sí, igual ahí hay un tema. Pero tú tienes la experiencia en tu cargo nacional de haber expuesto varias veces la Comisión de Educación, creo, sí, de la Cámara de Diputados y el Senado igual. En las dos. En las dos, ya. La pregunta al cuello, Ricardo. ¿Crees tú que los parlamentarios hoy día están en una desconexión total con la ciudadanía al momento de legislar? Sí, mira, a mí me tocó estar en de verdad conversaciones que molestaban. O sea, en el Senado, por ejemplo, yo estuve esperando 2 horas y media afuera de la sala para que me dieran 15 minutos para poder exponer sobre una reforma que se supone que era donde era el centro, los actores de esa reforma. Los que estaban al lado mío esperando en la banca era el colegio de profesores y los asistentes de la educación.
Entonces, entender que primero tiene que estar el Ministerio de Hacienda y que una vez que el Ministerio de Hacienda ya haya agotado toda la instancia de conversación y negociación que se dan en los pasillos, recién te escuchaban a ti 15 o 20 minutos, francamente era una falta de respeto. No, claro. Fue tanta la insistencia que en un minuto tuvieron que hacer una sesión exclusiva para el mundo del trabajo. Pero fue una sesión que ya estaba al final de la discusión, cuando todos sabemos que cuando ya esto termina, Sí, pues. la mayoría de las cosas en buen chileno están bien cocinadas. Y lo otro que me tocó ver fue que había muchos parlamentarios que la verdad es que estos temas no eran como importantes para ellos. O sea, más allá de las cosas como más mediáticas y todo, esto no era lo relevante. Estaban más preocupados de repente del proyecto, no sé, para cambiar el nombre de una calle en la ciudad, o del proyecto para que esos proyectos de acuerdo que hacen para premiar al bombero de no sé qué lugar, que por cierto es importante, pero que finalmente yo lo que veía es que le daba rédito en términos de voto, pero no sé si era lo necesario para el cambio estructural del país que se estaba viviendo en ese minuto. Entonces estaban como más preocupados de la cosa que le dé como rédito, más como de la luz y la farándula que de los temas de fondo. Y deja ver un paréntesis. Y habían casos más tristes, casos donde yo no voy a entrar en nombre ni en detalle porque no es mi forma de hacer política, pero sí me tocó estar con parlamentarios que tú llegabas a conversar sobre el proyecto de ley, haber hecho una cita para conversar sobre el proyecto de ley, decían, ¿tú de qué vienes? Es la cosa de minería, ¿no? No, parlamentario, yo vengo a hablar de educación, yo estoy en otra. Ah, ya. Y te daban 2-3 minutos, ni siquiera sabía a lo que se iba a sentar en la mesa. Entonces, ahí tú ves que, bueno, le fue como le fue también después de las elecciones, pero, sí. Carlos, bueno, era una descomposición que venía de tiempo. De esa desconexión social que sin duda existe en el Parlamento hoy día, con más diputados, 155, y con más senadores, ¿crees tú que hace falta que llegue al hemiciclo más representantes de los obreros, más representantes sindicales para tratar los temas de verdad y no hacer reformas de jurel tipo Salmón? Yo creo que puede ser un factor. Yo creo que el otro factor que dice también el compañero Yarzo, que hoy día nos salieron a terreno, digamos, las organizaciones, no llegaron a las organizaciones territoriales. Hoy día, cuanto más se acercaban a la moneda, más se alejaban del mundo de los trabajadores, de los ciudadanos y de sus problemas. Es un tema transversal, digamos. Entonces esas situaciones fueron, digamos, un foco que también significaron pabellar algunas cosas al tema del mundo sindical y organizaciones territoriales, por cierto. Pero también ese tema, digamos, también uno ahora entró al INCO. Sí, pero ya había estado. Pero entraron varios, digamos, representantes ahí que ojalá que puedan hacer que, por lo menos, digamos, con raigambre social y que puedan hacer algo, digamos. Yo, en cierta manera, tú partiste planteando el tema de Clotario Doblés, Lucho Figueroa, Manuel Busto, el Arturo Martínez, Moisés Labraña, varios ejemplos, digamos, que hubiera ahí, inclusive el compañero de la Federación de Trabajadores del Cobre, digamos, Raimundo Espinosa. Uno de los temas que yo te voy a decir que este gobierno también intervino mucho, digamos, en los actores sociales, intervino mucho el sindicalismo. Y eso significó, digamos, también desmoronar cierta parte, digamos, porque se perdió credibilidad. Hoy día salió de la Federación de Trabajadores Raimundo. Hubo un cambio en la Federación de Trabajadores del Petróleo de Chile. ¿Ustedes como sindicato de ENAM renunciaron? Nosotros nos fuimos de la Federación porque nosotros necesitamos otro aspecto. Nosotros queremos refundar, digamos, desde el punto de vista de lo que estamos planteando hoy día, el mundo sindical, porque estaba instrumentalizado. Y hoy día, tengo que decirlo con mucha responsabilidad, digamos, estaba completamente intervenido. Entonces, por eso se producen esos temas. Si cuando ocurre el tema de la CUT, hoy día Maturana también fue cuestionado, cuestionó mucho el tema de la CUT, el de la Confusam. El Colegio de Profesores también, por cierto. Y la gente de la NEF también, hubo un voto también de que querían salirse de la Central de Trabajadores. Entonces, una serie de cuestionamientos que hoy día, digamos, tenemos que revisar. Pero tenemos que revisar si hay que refundar algunas cosas y si hay que mejorar algunas condiciones. Por cierto, dentro de la casa, dentro de los consejos directivos nacionales de empleados, tenemos que cambiarlo. Pero yo creo que cambiar el rumbo y hay que volver, digamos, otra vez, digamos, de lo que son las reivindicaciones, digamos. Porque hoy día las cosas están muy ¿cómo se llama? Como que se colocaron mucho en el tema, digamos, de gobierno. Hay cosas, digamos, que se banderizaron, hubo mucha instrumentalización, digamos, y eso costó caro. Ricardo, ¿y ustedes a qué multigremial pertenecen? Nosotros estamos en la CUT. En la CUT. Sí, y bueno, ¿cómo ves esta crisis? Yo creo que es parte de una nueva forma de organizarse.
Fíjate que yo tengo una teoría sobre cómo pudiese nuevamente armarse estas redes sociales y estos movimientos, porque nos ha tocado ver en distintos ejemplos. ¿Cuál fue la gracia de No Más AFP? Es que más allá de que igual habían ahí grupos políticos que estaban organizando el tema, era que se presentaban y se movilizaban como un movimiento transversal que involucraba a estudiantes, jubilados, trabajadores, gente incluso del mismo gobierno, en movimientos masivos. ¿Cómo fue el movimiento estudiantil? En algún momento salieron papás, hijos, abuelos, movilizándose por una causa. ¿Cuál fue el error? Yo creo que en el último en la última de la etapa es que no se entendió que eso hay que politizarlo. Porque si no se politiza, no se logran cambios reales. Porque tú, ¿cómo cambias las cosas? Ganando elecciones. Vinculante. Ganando elecciones, ganando representantes, ganando espacios donde se puedan tomar decisiones. La política de por sí no es mala. Si tú la ocupas mal, es mala. Pero si los movimientos sociales, estos grandes, masivos, a veces habían 1 millón de personas en la calle, hubieran tenido la capacidad de organizarse antes y haber tenido representantes mucho antes, lo más probable es que las reformas hubieran ido más rápido. Hoy día tuvimos hace poco elecciones y empezaron a aparecer dirigentes que vienen del mundo social. Fue más tarde de lo que requería el proceso histórico, pero yo creo que todavía estamos a tiempo en eso. Volver a organizarnos en temas transversales y que nos convoquen a cambios reales, porque además yo creo que es posible. O sea, cuando dicen no más FP, sí se puede. En Argentina se pudo en 2 años. Sí. En 2 años lo terminaron. ¿No? En Perú igual debe estar reformado. En Perú lo están terminando. Sí se puede. Entonces, eso es un cuento que no se puede. No, sí se puede. La economía no se va a caer. Chile no va a ser Venezuela. Entonces, eso hay que desmitificar. Sí se puede cambiar la FP. Sí se puede tener un sistema mixto o estatal de pensiones. Sí se puede estatizar la educación pública en el país, sí se puede, no es una cosa irreal, lo han hecho la mayoría de las partes del mundo, ¿por qué no se ve por ese acá? Y sí se puede negociar por ramas. Si eso que decían, no, es que van a parar el país y la economía, perdóname, pero hoy día, no sé, el chiste que tenían en Chile, que ellos, no queriendo entregar lo que estaba pidiendo los trabajadores, ellos mismos generaban caos al interior del sistema aeronáutico, tenía un objetivo claro, y que era que Chile, si logra instaurarse como empresa estratégica, ¿qué es lo que pasa? Los trabajadores pierden el derecho a huelga por Código del Trabajo. Ese era el debate de fondo. No querían negociar más con los trabajadores y vieron la oportunidad de transformarse en una empresa estratégica. ¿Por qué? Porque tienen el monopolio, y por eso abusan. Bueno, eso es posible cambiarlo. ¿Pero cómo se cambia? Votando por aquellos que hay que votar, cambiando a la gente que hay que cambiar, y para eso no solamente basta marchar, sino también ir a las elecciones cuando corresponde. Pero ahí tú planteaste un tema, digamos, en el tema de la TAM, por ejemplo, por esta movilización, hoy día el vacío que hubo en la reforma laboral, digamos, que al final o le daban plazo a la Dirección del Trabajo, paró el tema, o le daban plazo 1 año más para negociar, así es, o se descolgaban, digamos. Y eso es una cuestión técnicamente que no tenía muchos fundamentos. Así es, tuvieron que acogerse al 346, creo, 346, sí. Para mantener las reivindicaciones que tenían antes. Sí, pues. Desde el sindicato que representas como trabajadores de NAP en Magallanes, ¿la voz de los trabajadores es escuchada en lo más alto en el edificio central de NAP por la gerencia? Cuando ustedes le dicen, ¿sabes que el camino puede ir por acá, las cosas se pueden hacer así o allá, o siempre tiene que ser a cuerdas y a flojas esta relación? Nosotros estábamos acostumbrados a dialogar con las gerencias de recursos humanos, con las gerencias generales de acá de Magallanes, digamos. Hoy día tenemos que ir a Santiago, hoy día tenemos una gerencia céfala, una gerencia en Magallanes, digamos, que no tiene ningún vínculo con los representantes de los trabajadores. Ningún vínculo, absolutamente nada, digamos. Hoy día las situaciones, las relaciones, digamos, no gozan de buena salud. Hoy día tenemos un gerente realmente que es bastante conflictivo, digamos, poder conversar un tema técnico, un tema personal, un tema, digamos, de los mundos de los trabajadores con él. Porque hoy día aquí en Magallanes hoy día no corta nada, está todo centralizado. Hoy día se generó un edificio que se llama Apoquindo 2929, donde hay cerca de 300 personas en Santiago. Y desde el primer piso hasta el noveno, hasta el piso 9, digamos, está todo comandado desde Santiago. Todos los instrumentos de gestión están desde Santiago, por lo tanto no se cuesta mucho, digamos, que el mundo sindical pueda gestionar algo acá en Magallanes. Por eso hoy día hay que viajar, digamos, permanentemente, arreglar los problemas allá, traer acuerdos, digamos, y acuerdos que se honren acá en Magallanes, y la gente que esté en Magallanes, digamos, que hoy día, que la jefatura que está en Magallanes hoy día conozca un poco la realidad, porque hay gente que viene, digamos, de otro lado,
no conocen la realidad acá en Magallanes. ¿Y qué te pareció la gestión de Ramiro Parra? Mala. A mí no me gusta Ramiro Parra. Perfecto. A mí no me gusta Ramiro Parra. Yo necesito, digamos, nosotros necesitamos una persona como sindicato, una persona que pueda interactuar con los trabajadores, que pueda reconocer algunos errores y que nosotros, por cierto, también en el análisis de la autocrítica lo tenemos que reconocer, pero sí en el ámbito del diálogo. Y hoy día de diálogo no tenemos absolutamente nada con Ramiro Parra. Perfecto. Y en el otro lado de la mesa, Ricardo, ¿hay diálogo hablando de la jerga empresarial? Como el gerente de la corporación sería el alcalde, pero no es así, pero para que se entienda, ¿hay diálogo con el alcalde, con los trabajadores de la corporación? Con el alcalde hemos hablado una vez. Con el que tenemos relaciones directas es con Segundo Álvarez, que es el secretario general de la corporación. Ahora, si tú me preguntas, ellos no tienen cómo dar solución a esto. Este es un problema terminal. Yo soy de la tesis de que la corporación tiene que cerrar y tiene que traspasarse esto ya. Si no, vamos a llegar a un punto en que efectivamente no se van a poder pagar ni sueldo, ni yo creo que más allá ni agua, ni ¿Y cuál fue la opinión de los trabajadores con respecto a la denuncia que hicieron concejales de estos aumentos de sueldos de algunos funcionarios cercanos a la administración? A nosotros, desde hace 4, 5, 6 o 7 años, hemos venido planteando que lo que debe haber ahí es una regularización de la escala de sueldo para que no dependa de la administración de turno cómo se regulan los distintos sueldos. Lo hemos planteado con documentos, con negociaciones, con presentaciones al Consejo Municipal. Hemos ido 5 veces a exponer esto mismo, pero no hemos sido oídos, y yo creo que no hemos sido oídos porque la verdad que para nadie es realmente importante. Lo que yo veo es que de repente es más importante el titular rápido y la discusión instantánea, pero lo que yo creo que se necesita en este momento es sentarse y empezar a discutir de manera técnica cómo cambiamos este modelo para poder traspasarlo al Estado. Mira, hay una cosa muy importante, por ejemplo, estandarizar los modelos de remuneraciones va a ser vital para el cambio. Si tú tienes sistemas distintos, con formas de pago distintas, entre Natales, Porvenir, Puerto William, Tehuelche, si no tenemos algo homogéneo va a ser un caos esto si es que se llega a transformar el modelo. Si tú no tienes un modelo de contratación único, también es un caos. De hecho, los profesores deben ser conscientes, ellos van a dejar sus papeles, después los papeles se los piden de nuevo, después el otro año de nuevo le van a dejar los papeles de nuevo, tienen que hacer los contratos. Ese modelo no resiste más, es un modelo de hace 20 años. Hoy día los computadores, los sistemas han modernizado todo, y esos debates nos están dando porque finalmente terminamos en algo que es insalvable. Este modelo que se instaló en dictadura, que instaló la derecha, porque ellos instalaron el modelo, ¿no? Si nos fuimos nosotros los de izquierda, fueron ellos. Fracasó, se equivocaron, calcularon mal, sus ingenieros no eran buenos, eran malos ingenieros, se equivocaron. Bueno, como fracasó, hay que cambiarlo, hay que instalar uno distinto, y ese es el debate de fondo. Amigo mío, muchas gracias, feliz día al trabajador, y nos vamos a celebrar a Livorno. Un abrazo, compañero. Don Carlos Aros, muchas gracias, amigo, por venir acá. Gracias a ustedes también, por un placer. Muchas gracias. Y como decía el presidente Allende, viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores. Y si no, yo me quiero despedir sin antes homenajear a todos los trabajadores de la región. Williams, Punta Arenas, Porvenir, Manantiales, como dice el canto Magallanes, Cuyen, San Gregorio, Cerro Sombrero, Timauquel, Río Verde, Laguna Blanca, Puerto Edén. Todos, la verdad, sin distinción. Y el homenaje es para un grande, para el primer diputado obrero de Magallanes, don Alfredo Hernández Barrientos. Compañero. Alfredo Hernández Barrientos fue diputado en el distrito 26 de aquella época, de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego, en los periodos de 1953 a 1957 y de 1957 a 1961. Integró las comisiones de Economía, Trabajo, Legislación Social. En su último periodo formó parte de las comisiones de Viales y de Obras Públicas. Así como Alfredo Hernández fue el primer diputado obrero, yo creo que Magallanes sí se puede y tiene el derecho de tener otro diputado o senador. Oye, el eslogan ahí era del andamio al parlamento. Del andamio al parlamento, así es. Muy bien. ¿Desde la corporación al parlamento? No. ¿Desde Napa al parlamento? No, para. Que descansen, que tengan un lindo y reponedor descanso. Cuídense y nos reencontramos el miércoles. ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Chau, chau, chau, chau!
Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presentó Última Conexión, con los protagonistas de la noticia más importante del día. Última Conexión, de lunes a viernes a las 22 horas. Conduce Alejandro Avendaño. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Después de la noticia, el análisis.